Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Legal y Humano. Un gusto saludarlos. Y aquí este día con un tema, pues que no nos vamos para nada a la parte legal de la situación. Esta vez nos vamos a la parte súper humana de la situación. Quédate en casa y sé libre. Qué contrariedad, ¿verdad? Qué contrasentido. Quédate en casa y sé libre. Yo te pregunto, a ti que me estás escuchando, ¿qué tan libre te sientes? ¿Qué tan libre eres? Realmente, este parteaguas que estamos viviendo de antes y después de la pandemia, ¿has perdido libertad o le estás ganando? Vamos a hacer un repaso por varios temas interesantes el día de hoy y al final pues ya podremos ver las conclusiones de esta pregunta que les lanzo al aire. Y este día, amigos, pues es un programa muy especial para mí, que la verdad me salgo totalmente de mi zona de confort porque no es mi área, no es mi tema, pero sí es mi pasión. Hoy quiero compartir con ustedes una parte muy personal mía y esa parte es acerca de mis libros favoritos, de mi disciplina de lectura, de mi pasión por la lectura, mi gusto por leer. Y en este sentido, digamos, este encierro que de alguna manera todos estamos viviendo, pues nos lleva a hacer ese recorrido por todos los rincones de la casa, ¿no? Y ver lo que teníamos, lo que no teníamos, que si se nos descompone algo o se nos rompe algún artículo, a lo mejor andamos buscando repuestos ahí en los armarios. Y en este sentido, para mí ha sido un gusto ir a hacer un recorrido por mis libritos, mis joyas de los libros que tengo. Entonces, haciendo un repaso de esto, fíjense que cómo es interesante. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, amigos, probablemente pueden compartir conmigo una experiencia en donde quizá en algún momento de su vida les ha llegado un libro y lo empiezan a leer y no se conectan y sienten como que no es para ustedes, como no le encuentran el interés y el sentido. Pero puede suceder que el libro lo dejan por ahí y pasan los años y de repente lo agarran y quedan maravillados de toda la información que está ahí que en algún momento no pudieron entender. O igual puede sucedernos que en algún momento de nuestra vida leímos un libro, pasaron años, después nos quedamos con un buen sabor de boca de ese libro y lo volvimos a agarrar y resulta que encontramos cosas maravillosas en esa segunda lectura y no se diga en una tercera. Y muestra de eso es un par de libros que hoy quiero compartir con ustedes, que son de mis joyitas. Voy a empezar por el más viejito. El más viejito que tengo es este libro que se llama Autoliberación Interior. Lo escribió Anthony de Melo. Este es un libro que me llegó por un regalo de un amigo mío que me lo regaló justo cuando yo me estaba graduando de un retiro espiritual en el que esta persona que me lo regaló formó parte de la coordinación de ese retiro espiritual, que fue una experiencia para mí de las más hermosas de mi vida. Este libro me lo regalaron en 1994 y tiene una dedicatoria hermosísima que se las voy a compartir y se las voy a leer. Cuando regalen un libro, yo creo que es muy importante que les escribamos unas palabras a esa persona porque alguien me dedicó un libro a mí y me dejó una nota diciéndome, cuando los amigos ya no estén, quedan los libros. Ese amigo mío ya falleció, al poco tiempo que me regaló ese libro falleció y verdaderamente ese mensaje pues me estremece porque verdaderamente es cierto. Cuando las personas ya no están, quedan todos esos recuerdos y todas esas obras y regalos o detalles que pudimos tener unos con otros. Pero regresando a este de Anthony de Melo, dice la dedicatoria, ojalá y este recetario interior te ayude mucho en tu vida, hoy y siempre. Y cuando sientas desasosiego en ti y no puedas superar eso que te limite, acércate a este detallito y después vive
y aprende a sonreírle a Dios y a ti. Que así sea. Pues verdaderamente es un recetario interior, así como lo dice aquí, y verdaderamente también siempre que siento un desasosiego en mi vida, siempre encuentro una respuesta sabia que me ayuda, que me reconforta y que me ayuda a salir de cualquier bache en el que pueda momentáneamente estar metida. Vamos a ir con un segundo libro. Este segundo libro se los tengo que presumir, porque miren, yo creo que o soy muy desastrosa, tengo manos de tijera, o de veras lo he leído muchas veces. Este libro también me lo regalaron, pero este me lo regalaron en 1996. Aquí está la dedicatoria. Se llama Las mujeres que aman demasiado. Y miren a lo que tuve que llegar. Tuve que llegar a ponerle un clip aquí porque para encuadernarlo, porque ya está como hojas de acordeón. Puedo jugar barajas con este libro. Pero este es uno de los libros que más me han marcado interiormente. Todas las enseñanzas que traen, que se contienen aquí, es un recetario interior también para llevar a la sanación a todas aquellas personas. Está dirigido a las mujeres, pero yo creo que hay hombres que aman demasiado también. Entonces, para mí es un recetario para toda aquella persona que ama demasiado. Y pudiéramos decir, no, pues qué chulada, ¿verdad? Amar demasiado, pues más que un problema o una enfermedad, pues es un don. Pues queridos amigos, nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque amar demasiado es como decir, como dice por ahí una psicóloga, amar demasiado mal. Le faltó una palabra aquí. Amar demasiado mal, amar demasiado tóxico, amar demasiado egoísta. Entonces, este es un libro fabuloso que también ahí es de mis joyitas. Y en un ejercicio de desapego, que del cual hoy me arrepiento mucho de haber hecho ese ejercicio de desapego, me deshice de mi segunda Biblia, porque yo como creyente pues tengo mi Biblia católica de cabecera, pero yo tenía mi segunda Biblia que era el libro de Luis Hay, que se titula Tú puedes sanar tu vida. Es un libro fabuloso también. Y bueno, haciendo este repaso rapidísimo de libros, les recomiendo también este libro que amo, que se llama Mujeres de Hierro y de Cristal, porque así somos las mujeres. Somos, en determinadas situaciones somos de hierro, pero en determinadas situaciones podemos ser frágiles como un cristal. Y este libro lo amo, me enorgullece, es de mis éxitos en mi vida, los que yo les puedo poner palomita, no porque lo haya escrito yo, no lo escribí yo, lo escribió una queridísima amiga, una mujer a la que admiro profesional y personalmente, la doctora Silvana Roana. Ella es la autora de este libro, ella es una psicóloga, bueno, no terminaría de dar su currículum de todas las especialidades que tiene, todo lo que se ha preparado la doctora Silvana Roana, incluso terminó estudios, hizo estudios en Harvard, en Estados Unidos, y puedo presumir de su amistad, puedo presumir de haber sido su paciente, como su paciente en un breve tiempo que ella estuvo viviendo aquí en Tijuana, que incluso tenía cápsulas en un programa de televisión. Entonces, es una mujer que a mí personalmente me ayudó muchísimo a través de su amor y a través de su profesionalismo a traspasar situaciones muy difíciles en mi pasado. Otro motivo de felicidad con este libro es que dentro de esta edición que se publicó, en donde viene la parte de los agradecimientos, pues mi amiga me hizo el gran regalo de incluirme con sus palabras. Dice que agradece a Ana Berta Báez por su cariño constante y su apoyo. Apoyo el que tú me diste, Silvana. Muchísimas gracias. Pero amigos, para entrar en materia del tema de hoy, dijimos que vamos a hablar, quédate en casa y sé libre. ¿A qué va dirigida esta invitación, amigos? A que tu libertad no está en las calles. Tu libertad no está en que puedas entrar, salir, ir y venir, ir a donde quieras, ir a trabajar, hacer tu vida normal. Esa no es verdaderamente la libertad, porque saben que he descubierto a través de mi experiencia personal que somos víctimas de cárceles emocionales,
de cárceles mentales, en donde una persona puede tener toda la libertad del mundo y verdaderamente ser un esclavo de sus pensamientos, de sus emociones, de sus relaciones y tener todo menos libertad. Pero en ese sentido, esta gran oportunidad, amigos, de tener este quédate en casa es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para empezar a cultivar tu libertad, para empezar a darte cuenta de esas prisiones invisibles que has venido arrastrando por toda tu vida y nunca te has dado cuenta. Porque ¿quién ha gobernado? Ha gobernado la inconsciencia, es decir, la no conciencia, el no darnos cuenta que hemos vivido muchas veces como una ratita de esas que nos ponen en los chistes que le está dando vueltas al mismo barrilito y no sale donde mismo. Así han sido muchas de nuestras rutinas a las que hemos estado encadenados. Rutinas en las que perdemos de vista cuestiones que ya damos por ciertas, que ya damos por sentadas, que siempre van a estar ahí, como son la atención hacia nuestra familia, el cultivar esas relaciones familiares, personales, amistosas, de pareja, en donde las damos por sentado, o bien estamos ya en una conclusión de que no tienen compostura, de que no tienen arreglo y que somos víctimas de las acciones o las actitudes de otro, ¿verdad? Porque siempre estamos viendo como en el espejo, que es el otro con el dedito así, de que el otro es el que tiene la culpa. Pero, muy contrario a eso, este autor fue, porque ya murió, Anthony de Melo, fue un sacerdote jesuita que además fue psicólogo. Él murió en 1987, hace ya algunas décadas. Muere Anthony de Melo víctima de un infarto al miocardio, cuando él estaba en toda la promoción de los seminarios que hacía de este maravilloso tema de liberación interior. Entonces, ¿de qué nos habla Anthony de Melo? Pues nos habla de esa oportunidad de poder autoliberarnos interiormente y romper esas cadenas invisibles que nos mantienen en terrenitos así nada cómodos como depresión, angustia, infelicidad, fracaso, enfermedad, envidias y todas estas relaciones tóxicas, muchas veces obesidad, todas esas sueños rotos, todos esos, digamos, metas no cumplidas y las situaciones tan desgastantes, tan, la verdad, negativas. Entonces, él nos habla de un camino de cómo poder llegar a algo diferente. Todos, si hiciéramos una encuesta, diríamos, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué es lo que más quieres? Yo creo que la pregunta más frecuente sería, quiero ser feliz. Quiero ser feliz, quiero tener éxito. Y bueno, ahí en el tema de éxito se pueden abrir un abanico de muchas, muchas respuestas que pueden ir, amigos, desde quiero ser rico, quiero ser famoso, quiero tener la mejor casa, quiero tener un yate, quiero tener la mujer más hermosa, el esposo más guapo, los hijos más inteligentes y bueno, siempre orientado a logros, digamos, hacia afuera de nosotros, pero no hacia nuestro interior. Sin embargo, muchas veces estamos acostumbrados a vivir esas vidas de sufrimiento, esas vidas de oscuridad y no nos damos cuenta ni siquiera de que las estamos viviendo. Es decir, vivimos de una forma rutinaria, pensando que eso que estamos viviendo, así es como se vive o así es lo normal y lo natural. Pero no es así. O sea, no es así, pero para poderlo saber tenemos que conocer algo diferente. A mí me llama mucho la atención escuchar por ahí algunas, digamos, algunas personas, algunos científicos, incluso algunos estudiosos de estos fenómenos, hablar de que no podemos identificar lo que no conocemos. Es decir, nosotros a través de nuestra vida vamos conociendo objetos, personas, situaciones, el clima, la naturaleza,
y vamos, nuestro cerebro va almacenando millones y millones y millones de imágenes y millones de información en donde podemos decir, ah, esto es una manzana, esto es una casa, esto es un carro. Pero dicen los científicos que no podemos identificar lo que no conocemos. Y ponen un ejemplo. Dicen que cuando los españoles llegaron a costas mexicanas, los nativos, los indígenas que estaban próximos a las zonas donde llegaron, por ejemplo, en Veracruz o en Quintana Roo, por allá, no podían los nativos identificar las carabelas que venían navegando hasta que no estuvieron muy próximas, porque dicen que el cerebro tiene que hacer un proceso de estar viendo aquella cosa, reconociéndola, identificándola, registrándola y luego poderle dar un valor para tomarla como real. Entonces, en ese sentido, trayéndolo al tema que tenemos, si nosotros no conocemos una vida de libertad, una vida de sanidad interior, una vida de felicidad, pues no podemos ni siquiera aspirarla, porque no podemos aspirar a lo que no conocemos. Es como si, por ejemplo, ahorita con la situación que estamos atravesando de la pandemia, no conocemos una vacuna. Entonces, aún si nos dijeran, no, es que la vacuna es esto, no la podríamos imaginar porque no la hemos visto antes, ni ha sido probada. Entonces, esto esta teoría de Anthony de Melo parte de que nosotros estamos viviendo como seres humanos en una programación. Es decir, que nosotros estamos programados. Entonces, qué importante es, amigos, el poder cultivar ese hábito de la lectura, que hoy, la verdad, está venido a menos. El hábito de la lectura le hemos restado valor. ¿Por qué? Porque entramos en una dinámica a través de las redes sociales, a través de los medios de información electrónicos, en donde ya la verdad abandonamos los libros, ahora nos habituamos más a escuchar audios, pero en ese sentido corremos el riesgo de que en estos audios sean estos presentados por personas que no están suficientemente capacitadas o que no nos dan una óptica integral de las cosas, ¿no? Sino que a veces queremos leer, por ejemplo, de diabetes, vamos a un audio de YouTube y escuchamos una parcialidad de 5 o 10 minutos en donde podemos formarnos una idea diferente de las cosas. Entonces, amigos, en ese hábito de la lectura, dicen, por ejemplo, que el Bill Gates, que es uno de los hombres, si no es que el más poderoso económicamente del mundo, que lee 50 libros por año. Entonces, quiere decir que, digamos, qué importante es para nuestro desarrollo el poder estar informados. A mí me llamó mucho la atención un dicho que escuché hace muchos años que dice, la información es poder. Y es cierto, pero no poder, no me refiero a un poder superficial, no me refiero a un poder banal, sino a un poder hacia ti mismo, para empoderarte como persona. No es lo mismo, por ejemplo, los abogados llegar a una audiencia cuando no tenemos idea de lo que se trata el pleito, ni hemos revisado el expediente, pero qué distinto es cuando ya hicimos un análisis completo y que va uno con toda la certidumbre de que no puede presentarse ninguna eventualidad porque en realidad ya conocemos todo lo que se va a desarrollar dentro de ese proceso. Entonces, otra de las, digamos, beneficios de tener estos hábitos de la lectura es que nuestra mente se ejercita. Entonces, también dicen que los órganos o los miembros del cuerpo que no están, digamos, en movimiento, se atrofian. Entonces, lo mismo pasa mentalmente, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos llegando a una edad más avanzada. También se nos amplía mucho el vocabulario, de tal manera que podemos mejorar nuestra comunicación con los demás. Y qué decir también de que en situaciones como la que estamos atravesando, leer es una perfecta
manera de distraernos sanamente, de disfrutar un buen momento, de disfrutar un buen café, acompañado de un libro que te guste. Pero regresando al tema central de el quédate en casa y sé libre, de esa liberación interior. Vamos a continuar platicando de este tema, vamos a ir brevemente a un corte comercial y regresamos con ustedes para hacer un repaso de lo que dice Anthony de Melo, de lo que es estar despierto o estar dormido. Yo te voy a preguntar a ti después de este corte, ¿tú cómo estás? ¿Estás durmiendo o ya despertaste? Regresamos. ¿Estás en busca de remodelar el interior de tu hogar, oficina o negocio? No lo pienses más. En Decoraciones Rubios tenemos lo que buscas. Variedad en alfombras comerciales y residenciales. Tapetes decorados, importados de la India. Contáctanos en Tijuana al 624-0833. Visítanos en calle Benito Juárez, número 4, Colonia Guadalupe, Victoria. Y al 01800-078-2467. Si nos ves desde otra parte del interior de la República. En tiempos difíciles hay que redoblar esfuerzos para darse a conocer. Si eres emprendedor y tienes un negocio pequeño, con nuestros servicios te podemos ayudar a que las personas conozcan lo que haces. En Yeliox te ofrecemos estos servicios en ambos lados de la frontera. Manejo de redes sociales, videos publicitarios, diseño gráfico, campañas publicitarias, videoclip musicales, fotografía de productos y alimentos, fotografía y video para eventos sociales, fotografía comercial. Además, somos un canal de televisión en línea y contamos con programas variados en los cuales te podemos hacer publicidad. En Yeliox hacemos crecer tu negocio. No hay nada que decir, no hay nada que sentir. Hoy voy sin rumbo fijo, ya no sé a dónde ir. Hola, mi nombre es Mafer González y yo soy Yeliox. Ya estamos de regreso, amigos, ya estamos de regreso y continuamos con este tema de quédate en casa y sé libre. Con este repaso a través de este recetario interior al que nos invita el autor Anthony de Melo, en donde él nos invita a ese autoconocimiento, a ese viaje a nuestro interior, para que a través de conocernos, a través de despertar una conciencia de nuestra realidad, podamos tomar decisiones que nos lleven a una mejor situación de bienestar y de felicidad. Entonces, en ese sentido, Anthony de Melo dice, la humanidad está dormida y solamente unos cuantos están despiertos. Entonces, ¿qué es para Anthony de Melo una persona que está dormida? Una persona que está dormida, amigos, es una persona que está totalmente en la inconsciencia sobre sí mismo. Es, por ejemplo, digamos, ese delincuente que se justifica a sí mismo de su actitud, por ejemplo, ese esposo represivo, violento, golpeador, esa mujer quizá infiel, cualquier situación. Cuando propiamente no hay una conciencia de quién soy, cuáles son mis valores, cómo vivo, a dónde voy y a dónde quiero ir, definitivamente estamos en un estado dormidos, de letargo. No podemos cambiar lo que no conocemos. ¿Cómo voy a poder yo llevar a Ana Berta a una situación de felicidad si no me hago responsable y ni siquiera soy capaz de reconocer cuáles son aquellas circunstancias, juicios y actitudes de mi parte que me llevan a esa situación de infelicidad? Siempre tratando de culpar a otros, siempre compararme con otros, pues definitivamente, ¿cuáles podrían ser los resultados de una actitud así, verdad? Otra característica que nos dice que el ser está dormido es que está dominado por el patrón. Fíjese qué interesante.
estar gobernados por un patrón de conducta, como si nosotros hubiéramos venido al mundo a nacer para entrar en un molde que ya previamente fue hecho. ¿Y quién nos hizo ese molde, amigos? ¿Quién nos hizo ese molde? Pues nos los hizo nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ese seno familiar al que nacimos. Porque definitivamente podemos reconocer que quizá hay un molde ovalado, hay un molde de forma de corazón, hay un molde que es rectangular. Todos los moldes son diferentes. Entonces, tú has hecho un análisis, un balance del molde en el que te tocó nacer. Has hecho un análisis, tienes tu conciencia de cuáles son los valores sobre los cuales se desarrolló la familia en la que tú naciste, cómo fuiste educado como niño, cuáles son las etiquetas y los juicios de valor y los prejuicios que fuiste adquiriendo simplemente a través de tu crecimiento en ese seno familiar. Entonces, amigos, en ese sentido, no es lo mismo nacer en un hogar sumamente disfuncional que en un hogar en donde ya hay una estabilidad emocional, una sanidad emocional. Entonces, definitivamente no hay garantías en esto, ¿verdad? Y muchas veces vemos casos de los mejores padres, los padres modelos que tuvieron hijos con serios trastornos emocionales, de conducta. Sin embargo, el grueso de las dinámicas que se dan es que hogares disfuncionales crean niños carentes, en donde no quedaron satisfechas esas necesidades originales, pero originales ¿de qué? De amor, de cuidado, de protección, en donde los roles familiares estuvieran bien desempeñados, mamá, papá, hermanos. Pero cuando se dan familiarmente unas especies de capirotadas en donde la mamá es el proveedor, es la parte fuerte de la familia, digamos, la parte masculina de la familia, y el papá está ausente, por ejemplo, y los hermanos grandes se encargan de educar a los chiquitos y cuestiones como de este tipo, no hay un desarrollo armónico de los roles que le toca a cada un miembro de la familia. Entonces, por ahí escuché un comparativo muy interesante que decía que cuando se dan familias, hogares disfuncionales en donde todo está desacomodado, muchas veces la reacción futura de ese niño que creció en ese modelo es que se puede volver un neurótico que quiere acomodarlo todo, llegando a esas situaciones también como obsesivas de tener hasta la alacena todo clasificado por colores, por tamaños de lata y estas cuestiones, ¿no? Y eso va desembocando en actitudes personales como pueden ser, por ejemplo, el control dentro de una relación afectiva. Esas personas que no pueden confiar en otras, esas personas que continuamente están angustiadas imaginando lo que pase o lo que no pase con la pareja o con los miembros de la familia. ¿Qué más nos dice que la persona está dormida y en un estado de no despierta? Por ejemplo, el apego y el deseo. Cuando nosotros fincamos nuestra felicidad y nuestro bienestar en el logro, así desmedido, ese apasionamiento desmedido por tener determinadas cosas o lograr determinadas cosas a través de otras personas, estamos cultivando apegos y no somos libres, amigos. Nosotros verdaderamente no podemos cambiar a nadie. Y muchas veces el ser humano se empecina, se obsesiona y despliega digamos, hace depender toda su felicidad de que la otra persona cambie. Si cambiarnos a uno mismo, teniendo mucha voluntad y disciplina, es sumamente difícil, imaginemos el querer cambiar a otra persona. No vamos a cambiar a nadie, amigos. Quizá lo que podamos lograr es someter a alguien, que es muy diferente. Y en ese sentido, tarde o temprano, ese sometimiento reporta la factura, porque cuando la persona no es libre en una pareja y entonces se va a una situación de sometimiento, es como una bomba de tiempo
y lo único que logra es una relación tóxica en donde las dos personas, tanto el manipulado como el manipulador, pues siguen en este estado de sueño, ¿no? Otra característica de una persona que está completamente dormida y por lo tanto sus resultados no son para nada alentadores es estar lleno de resentimientos contra todo y contra todos. Y para eso, amigo, muchas veces la persona está viviendo más en el pasado que en el presente. Entonces, imagínense cuánta energía de esa persona le puede quedar para vivir el aquí y el ahora, para hacerme consciente de mi realidad, de mis responsabilidades del día de hoy, de la necesidad que existe de cierta respuesta de mi parte si estoy allá en las broncas del pasado, en lo que ya no puedo cambiar, en lo que quizá me lastimó, pero le estoy dando yo el permiso de que me siga lastimando en el presente. Dicen por ahí que nadie nos puede lastimar si no le damos el permiso. Y es muy cierto, porque la ofensa únicamente viene cuando nosotros le damos un valor a lo que la otra persona dice sobre nosotros. Pero cuando nosotros tenemos una autoestima sana, cuando tenemos una imagen sana de nosotros mismos y real, en ese sentido, lo que digan los demás no nos debe de hacer mella, no nos puede hacer mella. No quiere decir que nos creamos perfectos, porque entonces nos iríamos al otro extremo, a un egocentrismo que una perfección no existe. Sin embargo, cuando estamos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades y las aceptamos y nos aceptamos como somos, en ese sentido, aún en nuestras peores debilidades, no nos va a incendiar el que otra persona nos la señale. Solamente cuando nosotros somos los que estamos luchando en contra de esas debilidades nuestras, es cuando alguien no nos puede ni hacer ni así, porque explotamos y estallamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa paz interior únicamente puede venir de ti mismo. No nos la va a regalar nadie, amigos. Y se los digo con conocimiento de causa, como una persona que se ha interesado mucho en el autoconocimiento, una persona que me ha apasionado estudiar, conocer, incluso asistir a terapias de trabajo personal, de conocer el desarrollo humano, el poder entender cómo se entrelazan todas estas cuestiones de las relaciones humanas que muchas veces son el coco y la piedra en el zapato que no nos deja ser feliz. Y miren, amigos, hay una cuestión bien interesante aquí. La persona puede ser extremadamente inteligente, puede tener un coeficiente elevadísimo. Sin embargo, puede tener una inteligencia emocional en el piso. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que no se trata de lo que tengamos nosotros en la mente solamente. Quizá lo que podemos tener en la mente es información valiosa que nos puede servir en un momento dado de una herramienta de ayuda o de quizá de darnos cuenta, pero en realidad lo que más nos puede llevar a un cambio favorecedor es cuando no únicamente sabemos las cosas, no únicamente pensamos en lo que es conveniente, sino que verdaderamente lo tenemos interiorizado aquí, en nuestro corazón, cuando verdaderamente tenemos un compromiso de ser felices, no un que me conviene, sino un estoy por mi paz interior y por mi felicidad. Y verdaderamente te comprometes y te conviertes en tu mejor amigo. Y bueno, otra característica de la gente que está dormida esta es buenísima, cuando necesitamos que todos los demás nos aprueben. Y verdaderamente yo tengo una maestría con doctorado en este tema. El necesitar la aprobación de los demás, qué triste, amigos, qué triste verdaderamente. Y muchas veces de una manera automática nos dimos cuenta, nos sometemos a ese juicio de los demás, ¿verdad? Pero qué hermoso es poder darnos cuenta de que no importa lo que digan los demás, cuando le demos un valor superior a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros
pensamos a nuestro juicio sobre el juicio de los demás. Porque nadie vive nuestra vida, amigos. Entonces, pues, en ese sentido, si te hizo clic alguna de estas características, alguna de estas situaciones que nos dice Anthony de Melo, que son señuelos inequívocos de que estamos dormidos, de que estamos siendo presa de esa intoxicación social, del producto de una educación muchas veces mal formada, en donde perdimos ese contacto hacia nosotros, hacia nuestro interior, para proyectarnos y para buscar respuestas y satisfactores siempre afuera de nosotros. Y yo te preguntaría, ¿tú te consideras un adicto? ¿Un adicto a qué, verdad? Un adicto no es nada más a drogas, no es nada más a alcohol. Un adicto, por ejemplo, a la sociedad. ¿Habías escuchado este término de llegar a ser un adicto social? ¿Y cómo se representa esa adicción social? Pues es cuando no puedo liberarme de mi programa, ¿verdad? No puedo liberarme de esa programación mental, no puedo liberarme de esa necesidad de verme bien hacia los demás. No importa cómo me vean en la casa, no importa cómo me vea yo mismo, pero esa necesidad de que pueda llegar a los niveles de, digamos, de satisfacción que allá afuera me requieren para darme un valor. Poder llegar a ser esa persona que necesito ser para que otros me acepten, para entrar a cierto círculo social o a cierto sector económico. Qué triste, ¿no? Porque hay muchos compartimientos de gente y a lo mejor muchos lo hemos vivido, cada quien en su nivel. Por ejemplo, amigos, ¿quién no ha soñado con un carro del año? Y a lo mejor ya fuiste a la agencia y te lo compraste. Y cuando te lo compraste, quizá esa felicidad te duró 3 días, quizá te duró un mes. Y claro, son logros y son satisfacciones personales importantes, son tus logros. Pero verdaderamente nos vamos dando cuenta que los logros materiales, los logros académicos, los logros profesionales no van a ser un sustento, digamos, constante, permanente, suficiente para nuestro bienestar interior, para nuestra paz interior, para poder sentirnos realmente plenos y felices. Porque muchas veces en esa lucha y en ese trabajo del tener y tener y tener, vamos construyendo las pérdidas más dolorosas de nuestra vida. Por hablar, por ejemplo, de una persona adicta al trabajo, una persona que esté enfocada siempre en esa parte de supervivencia económica y que nunca le sea suficiente y es un ausente en su casa. No conoció a sus hijos, no jugó con sus hijos, no salió de paseo con sus hijos. Fue simplemente un proveedor dentro de la casa. Y pasan 15, 20 años y entonces, ¿qué sucede? Que son unos desconocidos al interior de la casa y en esas relaciones familiares que no pueden tener una cohesión, no pueden tener una alianza, porque no están las bases que fueron necesarias para construirla. Pero bueno, no vamos a hablar solo de cosas tristes, porque como dijimos, este recetario interior pues nos da muchas bases de cuestiones que tenemos que ir abandonando, amigos, y cuestiones que tenemos que ir cultivando para llegar a esa libertad interior, para lograr superar, salir de esas cárceles mentales. Entonces, en ese sentido, ¿qué es estar despierto? ¿Qué es para Anthony de Melo y para muchos psicólogos y muchos terapeutas de la conducta humana? ¿Qué es estar despierto? Primero que nada, el primer requisito para estar despierto es estar en contacto con tu realidad. Entonces, lo primero que requerimos hacer, amigos, es abrir los ojos y dejar de engañarnos, dejar de contarnos fantasías de lo que no es nuestra realidad, voltear a vernos a nosotros mismos, perder el miedo en reconocer nuestras debilidades. Todos, amigos,
todos universalmente tenemos fortalezas y tenemos debilidades. No hay personas perfectas, ni hay personas que sean un nulo fracaso. Claro que no. No hay un ser humano que no tenga una fortaleza. Reconócetela. Deja de estar enfocado en lo que son tus debilidades, que eso a muchos nos encanta, ¿verdad? Estarnos dando en la llaga de lo que no podemos hacer, de lo que no podemos lograr, del error que cometimos, de lo que nos equivocamos. Pero siendo justos, haciendo un balance, podemos simplemente agarrar un cuadernito así de como este, y poder anotar en cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y empezar a ser realmente honesto contigo mismo en reconocer tu entorno. Mira, alguien escuché decirle que si tú tienes problemas con una persona, bueno, tienes problemas con una persona, pero si tienes problemas con 5, 6, 8, 10 personas, y a veces por lo mismo, ¿de quién es el problema? ¿O quién es el problema? Entonces, veamos nuestra realidad, veamos realmente, reconozcamos cuáles son esos miedos, esas angustias que hoy nos gobiernan. ¿Qué nos gobierna hoy? Es fácil. ¿Eres feliz? Y si tu respuesta es no, pregúntate por qué no eres feliz. ¿Qué es realmente lo que hoy te roba tu paz y tu felicidad? Un segundo punto para llegar a ese despertar es conocerme y saber quién soy. Perdonar, aceptarme y responder con amor. Fíjense qué importante es esto. Dice Anthony de Melo que una característica esencial para saber que estás despierto es que eres fácil para el perdón. Eres fácil para perdonar y también, amigos, para pedir perdón y saber reconocer cuando nos equivocamos y lastimamos a alguien. Y no solamente reconocerlo, sino verbalizar cuando esto es posible, el pedir ese perdón. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo estás tú a cuentas el día de hoy en el tema del perdón? ¿A quién no has perdonado? Y quizá, si no has hecho ese análisis, ese viaje interior, ni siquiera te has dado cuenta a quién requieres perdonar. Porque muchas veces justificamos las heridas que nos han hecho, especialmente en relaciones como las de nuestros padres, en donde obviamente los amamos, fueron las personas que nos sacaron adelante, pero quizá traemos ahí cargando cuestiones, dolores y heridas que no hemos resuelto. Entonces, de la mano con ese autoconocimiento es saber quién soy, pero saber también qué traigo cargando en mi maletita, que traigo aquí las 24 horas del día. Traigo el elixir del amor, el del perdón, el de la paz interior, el del amor incondicional, o traigo realmente cuentas ahí en donde traigo todos mis resentimientos del pasado, traigo mis culpas, en donde quizá a la persona que más necesitamos perdonar es a nosotros mismos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque en esa libertad que teníamos hasta ahora en marzo, que nos llegó la pandemia, pues resulta que estamos ocupados 24 horas al día, entre los niños en la mañana, el desayuno, el trabajo, regresar, el gimnasio, vamos a hacer la tarea de los niños y toda esta cuestión inherente a una rutina que nos inventamos y que hoy de repente se apaga el botón y te piden y te suplican y en algunas partes hasta infraccionan. Quédate en tu casa y es una oportunidad para darte cuenta realmente si todo aquello que tú creías indispensable en tu vida es necesario. Yo creo que muchas personas estamos teniendo la gran oportunidad de darnos cuenta qué era realmente lo que necesitábamos. Y eso es cultivar sabiduría, amigos. Sabiduría es reconocer realmente lo que no necesito y lo que sí es fundamental en nuestra vida. Hoy nos damos cuenta qué importante es tener servicios hospitalarios de primer nivel. Hoy nos damos cuenta qué importante es tener relaciones positivas, sanas y amorosas y fuertes con nuestros familiares.
qué importante es ahora voltear hacia atrás y a lo mejor un familiar que perdimos, pues no hicimos lo que no pudimos, no nos dimos cuenta, no aprovechamos el que lo tuvimos a la mano y ya se fue. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hoy son una oportunidad, no para que le estés dando vueltas y vueltas al control remoto y ver en qué serie te hipnotizas y dónde te cargas más, en dónde refuerzas tus patrones enfermos o dónde tienes más angustia y más estrés, porque eso es lo que nos están vendiendo las series de televisión adictivas, en donde no puedes terminar un capítulo cuando ya se te hacen tarde los 7 segundos para que empiece el otro automáticamente. ¿Qué más nos lleva a estar despiertos, amigos? El desapego, definitivamente, el desapego. ¿Quién no ha dicho, amigos, en una relación amorosa, es que sin ti me muero? Eso es el ejemplo vivo de lo que es el apego. El apego a una relación con otra persona, a una relación tóxica. Es que me muero si pierdo esta inversión, si fracasa este negocio. Es el apego a lo material. Es cuando supeditamos nuestro bienestar a otra cosa o a otra persona. Entonces, mucho cuidado con esto del apego. Otra cuestión que nos dice que estamos despiertos es cuando venzo y supero las exigencias de un testigo incómodo, enfadoso que traemos 24 horas al día, que se llama ego. Cuando nosotros logramos reconocer esas exigencias del ego que nos hacen seres egoístas, que nos hacen llenos de deseos o a veces de inseguridades y celos, cuando yo puedo estar consciente y ponerle un alto y decir, no, hoy no te doy chance, ya me has perjudicado 40 y tantos años, ya estuvo. Cuando podemos llegar a darnos cuenta de eso, ¿no? Y suavemente poderlo resolver interiormente sin llegar a ese conflicto ni siquiera con nosotros mismos. La Madre Teresa de Calcuta, una persona que admiro mucho también, ella decía que ella tenía una gracia de Dios, que el más grande regalo que le dio Dios es poder, fíjense, desidentificarse con ella misma. Entonces, ¿qué es eso de desidentificarme conmigo? Eso lo que quiere decir es olvidarte un poquito de ti, o sea, dejar de ser el ombligo del universo por un buen rato para darle valor a las personas y a las situaciones que tenemos alrededor. Porque la verdad, amigos, esta enfermedad emocional, el estar dormidos, el vivir totalmente en el ego, nos lleva a una situación de ser los protagonistas y únicos actores de la película. Entonces, eso verdaderamente nos pasa un precio, yo creo, muy fuerte, una factura muy fuerte a la vuelta del tiempo. Y la Madre Teresa a eso se refería, que para ella era una gracia de Dios el poder ver a los demás y dejar de estar pendiente de ella misma. Claro, los niveles espirituales de la Madre Teresa son ligas mayores, amigos, pero yo creo que nosotros terrenalmente podemos empezar a despertar esa conciencia y poder darnos cuenta y reconocer, ¿no? Qué es lo que nos gobierna, qué es lo que nos mueve, y por qué no podemos estar en paz y ser felices. Pues interesante, ¿verdad? Estos contrastes que hemos repasado de lo que es estar dormido y lo que es estar despierto. Y yo te preguntaría a ti, ¿con cuál te identificaste? ¿Con cuál te identificaste más? ¿Cuál te cayeron los 20 de decir, ah, caray, creo que están hablando de mí? En este sentido, despertar yo creo que es un regalo. Yo creo que es un gran regalo y yo creo que no hay algo más triste que vivir en la inconsciencia, ni siquiera saber lo que estoy viviendo. Es como decir, estoy enfermo, pero ni me doy cuenta. O sea, estoy muriendo, me estoy degradando, estoy desmejorando cada día, pero pues no sé lo que me pase, ¿verdad? Probablemente algo me pasa. Pero el tener esa intención
de identificar, de escuchar esa campanita que dice, y ahí es donde son gratificantes las pruebas, amigos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, es verdaderamente de donde tenemos una lección que aprender. Si una relación, por ejemplo, amorosa, sentimental, llegó a tu vida y te descalabró todo, es porque grandes lecciones vas a aprender en esa situación. Lamentablemente, cuando estamos en la truculencia del problema, no nos podemos dar cuenta, es demasiado el ruido que hacemos en nuestra cabeza. Pero cuando hay esta voluntad de crecer y aprender, y el tiempo, como dicen que todo lo cura y todo lo sana, nos da esa oportunidad de ver y de aquilatar esa lección que aprendimos. Quizá, amigos, esa relación tóxica que llegó a tu vida es una manera de mostrarte así bien claramente la radiografía del molde en el que tú te formaste. Y yo te pregunto, ¿quieres seguir viviendo en ese molde? ¿O quieres hacer un molde diferente? El que tú anhelas, el que tú deseas, el que verdaderamente te da paz interior y te da esa posibilidad de ser feliz. Porque creo finalmente que lo único que nos va a dar felicidad después de todo es el poder estar en paz interior. No nos lo va a dar los bienes materiales, no nos los va a dar nuestros grandes éxitos profesionales, no nos los va a dar las mejores relaciones del mundo, familiares, de pareja, sociales. En realidad, nadie da lo que no tiene, amigos. Entonces, no podemos aspirar a una relación exitosa si primero no tenemos una relación exitosa con nosotros mismos. No podemos amar a otra persona si no nos podemos amar a nosotros mismos. Y tampoco respetar a nadie si no me respeto yo. Entonces, el buen juez por su casa empieza, amigos. Y este dicho es muy cierto. Nadie da lo que no tiene. Y ahí va el contrasentido. Si yo me odio, si estoy resentido conmigo mismo, si me avergüenzo de mí, si no me conozco, si no me amo, eso es lo que voy a proyectar hacia los demás. Me llama mucho la atención un ejercicio muy bonito que a lo mejor lo han escuchado y si no, búsquenlo, busquen información, se llama La Ventana de Johara. De lo que habla este ejercicio es que nuestra vida son 4 ventanas, en las cuales en una ventana está lo que yo sé de mí y todos saben de mí. En la otra ventana está lo que yo sé de mí, pero nadie más sabe de mí. En la otra ventana está lo que todos saben de mí, pero yo no lo conozco. Y hasta ahí nos vamos a quedar, amigos, porque ahí está el punto. Muchas veces lo que proyectamos, lo que somos, lo estamos proyectando a los demás y los demás lo captan y lo saben. Pero los únicos que estamos ignorando el problema somos nosotros mismos. Pero cuando estamos en un estado de paz, todos esos espejos, todos esos reflejos van a poder ser aquilatados por nosotros para ver a través de todos esos trastornos, todos esos quiebres, todos esos problemas con otros, los podremos ver en un plano de aprendizaje. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pues mucho que decir sobre este tema, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Creo que hemos llegado al final del programa. Bueno, no, vamos a ir rápidamente con unos puntos acerca de la receta, porque pues Anthony de Melo no se queda nada más con el problema, nos da algunas recetas y dice, pues ya lo dijimos, para poder amar, requieres amarte a ti mismo. El aprender a amar, amigos, es una disciplina y se aprende. Entrenémonos en eso. Aceptar a las personas y a las situaciones y dejar esa obstinación y ese empeño en estar queriendo cambiar a los otros y a las cosas. Desapegarte de las drogas de la sociedad, darte cuenta cuánto te gobierna, qué es lo que te gobierna.
¿Qué es lo que te domina? ¿Qué es aquello con lo que sientes que si no lo tienes, no puedes salir adelante? Y fórmate, realmente interioriza y haz un verdadero análisis y una meditación acerca de qué tanto necesitas eso a lo que le has entregado todo tu poder. Dice que debemos alimentar nuestra alma espiritualmente. Y alimentar nuestra alma espiritualmente no quiere decir, amigos, irnos a meter a una iglesia, ni estar rezando noche y día. Claro, cada quien podrá tener su convicción religiosa y es sano y válido, pero a lo que se refiere el autor con alimentarnos espiritualmente es con saber elegir buenas compañías, con saber poder tener esas relaciones sin apegos, sin esa necesidad de la persona, sino tener relaciones libres en las que yo pueda disfrutar de la otra persona sin querer apegarme a ella, sin sentir que si la tengo o no la tengo, depende de mí como una especie de posesión. El poder, por ejemplo, disfrutar de la naturaleza es también una práctica espiritual. ¿Quién no ha vivido el caminar, por ejemplo, en las montañas, en donde sentimos una especie de desintoxicación, una sanación inexplicable, pero que es a través de ese contacto con lo natural? Y también, amigos, el poder tener aficiones como la música, como la lectura, cualquier tipo de arte, son experiencias espirituales que nos pueden llevar a una mejor condición de bienestar. Ahora sí, llegamos al final de este tema. Entonces, tienes una gran oportunidad de quedarte en casa y en casa poder llegar a ser libre. Gracias por acompañarme y nos vemos en otro programa más de Legal y Humano. Hasta luego. Consiente a tu familia. Decoraciones Rubios. Gelios, tu canal latino de expresión.